Bueno, yo creo que, Sobeida, ¿qué tú crees? Empezamos. Bueno, claro, déjeme dejar de presentar, de tener la presentación. Así que vamos a sacar esto de aquí, vamos a subir. Bueno, nada, pues en el día de hoy, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Tarde de Cine en Crías. Y en la tarde de hoy tenemos la oportunidad de presentar a nuestra comunidad universitaria el documental Más allá del mar, Migrantes, que fue dirigido y también producido por la doctora Livia González. Y además tenemos en la tarde de hoy, además del privilegio de tener a la doctora Livia González, también tenemos a la señorita Ani Mustafa, que fue parte del documental y que vamos a estar entrevistando y conversando luego de la presentación del mismo. Así que pues sin más preámbulo, pues vamos a ver el documental y luego tendremos la oportunidad de conversar con la doctora González y la señorita Mustafa. ¿Sí? Gracias. ¿Me dejan saber si me ve? Se ve, se ve. Señora Catalina Ginás de Oliver, mi queridísima esposita, en los momentos que empiezo a escribirte, no tengo noticia alguna tuya, pero confío que de ahora a cuando salga el buque, las habré recibido. Yo te he puesto un telegrama al desembarcar. Cuanto más me alejo de ustedes, más pena tengo y más grande se me hace nuestro sacrificio. Sacrificio que vendré a notar de veras al llegar a Puerto Rico. Por todas esas causas, amada mía, la separación no puede ser duradera, ¿verdad? Cuéntame muchas cosas de nuestros nenes. Ya sabes que para los papás, lo más insignificante de ellos nos parece un encanto. Besos a millones para ti y para ellos, con recuerdos para todos. Tuyo, Antonio. A diferencia de otros países, otras regiones, el Caribe está hecho de migrantes. Es un dato que salta Civilis en su escrito sobre el Caribe. Porque en el caso del Caribe hubo una mortandad muy alta de la población nativa en un tiempo muy breve. Toda la población prácticamente estuvo fuera del Caribe. Hay dos grandes grupos nacionales del Caribe. Dos que son descendientes de España, de una forma u otra, es clara como otro grupo o no. Y los que son descendientes de África, es clara como otro grupo o no. España y África, yo creo que son los componentes mayores de la región del Caribe. Y también, no solo de Europa y África, también ha habido otras poblaciones que han venido a poblar el Caribe, como los chinos, los de la India. En Puerto Rico había una comunidad también urbanesa,
habían franceses, habían alemanes. Yo creo que lo que mueve a la migración es eso, buscar una mejor vida, buscar una manera de obtener una subsistencia, de tener trabajo, de desarrollar una familia. Ciertamente la migración ha estado con nosotros todo el tiempo y a veces las migraciones no han sido ni siquiera voluntarias, porque en el caso de la esclavitud en el Caribe, pues fue una migración forzosa. También se da el fenómeno que hay una escritora que se llama Saskia Sassen, una internacionalista, que uno de los fenómenos del Estado moderno son las expulsiones de población. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, cómo en el Mediano Oriente hay una migración masiva por el colapso de una sociedad que era bastante desarrollada como la sociedad siria. Así que las migraciones tienen distintas motivaciones, pero en general lo que la gente busca es nuevos horizontes personales, mejorar, relacionarse aún con la familia que ha migrado primero, etc. Yo creo que el puertorriqueño está fundamentalmente preparado para entender esto. Es un pueblo de migrantes. Las migraciones son naturalmente, yo creo que son naturales e intrínsecas a lo que es el isleño. Tomaría como punto de partida la isla que se repite de Benítez Rojo, ¿no? Él habla de somos pueblos del mar, como fueron también las islas griegas. Y entonces yo creo que todo lo que es isleño también por necesidad se mueve, fluye, son pueblos del mar. Entonces la isla siempre es esa frontera última, el mar es lo que hace falta. Mi abuelo vino cuando tenía 12 años. El hermano mayor lo mandaban a América y no era un viaje de 7 horas en avión, era un viaje de por lo menos 3 o 4 semanas para ir y para volver. El que el mayor hayan escogido para que fuera a América, pues le ponían responsabilidad a los que se quedaban en Mallorca de cuidar por la familia en lo que volvía el hermano mayor. Entonces, pues era una jerarquía donde también pues el hermano mayor volvía con lo que él había cosechado para compartirlo con la familia. Mi abuelo, cuando vuelve, iba por temporadas, que obviamente había que ir de Yauco a San Juan, que quedaba en el hotel que hoy día es la oficina de gerencia y presupuesto. Ahí se quedaban, cogían el barco, tomaba 2 semanas llegar a Nueva York, y de Nueva York entonces cogían el transatlántico para llegar primero a las Islas Canarias, de Canarias a Cádiz, de Cádiz a Valencia y de Valencia entonces a Baleares. Mi abuelo iba todos los años, de hecho la idea era ir por un tiempo y volver, igual que nosotros con Nueva York. Nosotros vamos a Nueva York un tiempo para volver a Puerto Rico. En ese caso, pues Hernán Vadillo decía, el 90% de los puertorriqueños vuelven, o tienen el sueño de volver. Por eso es que en Mi Viejo San Juan, esa canción tan bonita de Noel Estrada, pues el cabello banqueó, ya mi vida se va, eso es dramático. La inmigración de Mallorca y Puerto Rico tiene mucho drama. Nosotros los de las islas buscamos el mar. Yo me voy a retirar en Mallorca, voy a estar allí 3 meses al año. Es una isla de tranquilidad y es una isla donde se respira la naturaleza, y eso es lo que yo estoy buscando en el futuro de mi vida. Pero definitivamente mi base local va a ser Puerto Rico, que yo amo y soy de aquí. Yo soy boricua canario, y si alguien me increpa, pues yo soy puertorriqueño. Yo soy puertorriqueño, mi primera patria, mi segunda patria está para allá, para las Islas Canarias. Mi abuelo materno era de Canarias, de San Miguel de Abona, de Tenerife, y vino con sus padres pequeños. La economía estaba tan mala que la oportunidad era irse a otras tierras. Un hermano se quedaba en Puerto Rico y el otro se iba a Venezuela o se iba a Cuba. Tengo unos antepasados que vinieron en 1841. El matrimonio completo con sus 7 hijos. Todos se quedaron en Puerto Rico. Aparentemente ninguno regresó. Yo digo, me da pena saber
que ninguno de los 7 volvió a Canarias. Y tengo entendido que había un hijo más o hija que se quedó allá, quiere decir que esos 7 hermanos y los padres nunca vieron a ese otro hijo o hija, y si tenían nietos, lo cual lamentablemente pues, fragmentaba la familia. Yo considero que la gente no está muy consciente de sus raíces. Prácticamente en todos los pueblos de Puerto Rico hay descendencia canaria. Yendo a San Juan, que uno se cree que es más o menos de Manatí, a Isabela, esa no, zona norteña, no, hay en toda la isla. Lo único que ahí considero yo que fue la concentración mayor. Entonces fueron otros Alares, San Sebastián, Utuado, como los García, que vivieron en Camuy. ¿Por qué América? Bueno, porque América debía de tener las puertas bastante abiertas, porque venían bastantes, y además era un referente de países que les iba bien, aunque a lo mejor a algunos no les fuera muy bien, pero les iría mejor que en el pueblito donde estaban aquellos. Los gallegos mayormente emigraban porque había una necesidad económica en el 19 tremenda, 19 principios del siglo XX. Y he notado que Cuba y Puerto Rico, los dos países, Santo Domingo también, pero tenía mucha afluencia de migrantes gallegos. Creo que la inmigración gallega se dedicó mucho a estas tiendas, que todavía las tenemos por ahí, que pertenecen, los dueños, son gallegos o hijos de gallegos. Y entonces he observado que esa gente se dedicaba mucho al comercio de la comida, de los vinos, de los productos de alimentación básicos. Creo que hicieron su labor. Y creo que allí dejaron un hueco, ¿sabes? De donde se fueron. La presencia de China es sumamente importante en el Caribe. Por ejemplo, en el caso de Cuba, entre 1847 y 1873, llegaron sobre 125.000 trabajadores chinos al Caribe. Igualmente a Perú, República Dominicana también llegaron unos cuantos, Jamaica también llegaron muchísimos chinos. En el caso de Cuba, se estableció el segundo barrio chino más importante durante el siglo XIX. En el caso de Puerto Rico, la presencia china abarca 3 siglos: siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. En el siglo XIX, los chinos que llegaron a Puerto Rico llegaron como confinados para trabajar en la construcción de la carretera central. Se dice que sin la mano de obra de los confinados chinos, muchas de las secciones de la carretera central, particularmente la de Cagua y Calley, no se hubiesen podido construir. De estos confinados chinos que llegaron a Puerto Rico durante el siglo XIX, se estima que una tercera parte, 150, 160, se quedaron en la isla. Se establecieron aquí, crearon familias e inclusive establecieron fondas de comida china ya para el siglo XIX. Hubo más chinos de lo que la gente suele pensar. No debe ser casualidad que en cada barrio de Puerto Rico tengamos alguien que apoye chino. Incluso que tengamos barrios que se llaman los chinos o sectores que se llaman los chinos en Puerto Rico. Para mí eso no es casualidad. Posiblemente es una herencia que tenemos racial de estos chinos que llegaron a Puerto Rico durante el siglo XIX y mantuvieron familia y establecieron vínculos familiares. Luego, durante el siglo va a haber diversos grupos que van a migrar a Puerto Rico, van a venir estadounidenses también. ¿Verdad? Cuando uno mira lo que ocurrió en Puerto Rico en el siglo XX, vinieron de todas partes del mundo, sobre todo de América Latina, de Europa. Y la más importante últimamente ha sido la migración dominicana. Es bien difícil de poder contabilizar la cantidad de dominicanos y dominicanas que viven en Puerto Rico, pero aproximadamente entre personas que están documentadas e indocumentadas, podemos decir que prácticamente 300.000 personas, casi un 10% de la población, viven aquí en Puerto Rico.
que bien difícil, especialmente sabemos que el hecho de emigrar, el hecho de tener que dejar su país de origen, de dejar a su familia, su cultura, sus tradiciones, es un detonante de mucho dolor. Queremos estar en nuestro país, pero prácticamente nos sacan. Es como un desplazamiento y es bien doloroso. La mayoría de las migraciones, las personas lo hacen voluntariamente, entre comillas. Aquí hay toda una condición humana muy dolorosa. Se separan familias, se te separa de tu tierra, y no solo hay un destierro, hay un destiempo. Se te separa de tu tiempo, de la historia que sigue transcurriendo en ese lugar del que te fuiste. Para mí, yo nunca tenía claro lo que iba a ocurrir con mi vida cuando me montaron en un avión ya una mañana. Porque a mí me dijeron que yo me iba de vacaciones, pero en la escuela tenía mi vida organizada, hacía mucho deporte, no tenía grandes problemas, ¿verdad? Pero por la situación que hubo en Cuba, mis padres decidieron irse, pero no podían irse inmediatamente, así que me enviaron solo a los Estados Unidos, a casa de una madrina que yo conocía muy poco. Fue difícil porque yo tuve que emanciparme a los 12, 13 años. Ya yo estaba trabajando, yo no me matriculé en la escuela, estaba haciendo mi vida. Así que cuando ellos llegaron, tuve que ponerme de nuevo bajo la autoridad de mis padres, y eso fue muy fuerte para mí. Pero fue un periodo muy difícil, realmente, por todas estas circunstancias de que esto no fue nada planificado, no había realmente una estructura de apoyo como ahora. Cuando migran algunos grupos ya hay una comunidad establecida, etc. En el caso de República Dominicana hay un flujo de personas que están llegando en embarcaciones, en la famosa Yola, que también son un tipo de embarcaciones que no son seguras. Y a veces no se sabe de las que llegan al país, a Puerto Rico, cuántas personas han perecido en el fondo del mar. Y a veces hay personas que dicen, mi familia salió, mi hija salió, mi hijo, y yo no he vuelto a saber de ellos. No sabemos si fue que perecieron al llegar. Y a veces también están dentro del país receptor y están propensos a que la puedan asesinar, a que lo puedan secuestrar, a que lo puedan también como tráfico humano, tráfico sexual. Es que hay una serie de situaciones que no sabemos hasta dónde la población inmigrante está siendo víctima. El fenómeno más grande que han vivido los puertorriqueños con los haitianos es cuando la gente disfrutaba el exilio en los buques pequeños hacia la Florida, y que el régimen norteamericano quiso parar, vieron varias formas de tratar de pararlo. Una es de la política guerrilla en aquel momento, era de establecer un campo cerca de Guaratilla, Port Allen, en un país que ellos pensaban que era hostil, pensaron que era hostil a los haitianos. La simpatía era siempre latente. Y un grupo de puertorriqueños, me imagino que tenían alguna conciencia que representen también parte de la diáspora africana, pues aplaudieron para recibir a los haitianos. El emigrante es invisible en las historias oficiales. Es decir, nosotros como adultos, como lectores de novela, de poesía, etcétera, podemos escuchar esa voz, pero a los niños no se les explica eso en la escuela. Siempre se les da la misma trinidad africano, español e indígena
sin entender muy bien todos los procesos que eso implicó de violencia, de desarraigo, de pérdida de una cultura, de un idioma, de una idiosincrasia. Eso no se le explica a los niños. Creo que no se puede explicar muy bien. Yo de chiquita no lo entendí tampoco cuando me fui de Cuba. Hace años que no hay una reforma migratoria, hace años que no hay una amnistía. A veces no sabemos de qué forma se puede regularizar. Y es doloroso cuando la persona tiene muchos años en el país, cuando no puede regularizarse, cuando dejaron a su familia, cuando se le mueren sus hijos e hijas, su mamá, su familiar, y no puede ir a enterrarlo, no puede ir a llorar. Algunos tienen retorno, otros no tienen retorno. Pero aquí están las amistades, están las experiencias. En cuanto a mí, yo nunca he visto la posibilidad de volver a vivir allí. Yo me siento bien aquí. A veces con amigas mías me dicen, ¿y tú de dónde eres? Y yo, bueno, yo soy de 2 sitios. Estoy un poco dividida. Pero cuando quiero ir a España, voy a España. Sin embargo, echo de menos aquí. Aquí tengo mi casa, tengo mis afectos también, de amigas, de amigos, están mis hijos sobre todo. Yo llevo 21 años aquí en Puerto Rico. Llegué para hacer la maestría que era por 3 años y me fui quedando un poquito más. Yo creo que Puerto Rico es una buena opción para muchos latinoamericanos que vienen acá porque simplemente el hecho de que aquí se utilice el dólar es una ventaja para cuando vuelven o cuando mandan dinero para sus países. Y hay mucha gente que viene y se queda toda la vida. Yo llegué aquí, mi esposa vino porque no habíamos conocido en Camerún. Y él vino el año siguiente. Y los niños, el primer niño, que Patrick, nació aquí en Auxilio Mutuo, cerca de aquí. Mis niños hablan español. Antes de ir allá a los 3 años, en la casa hablábamos francés. Aprendió el español en el sector preescolar. Se consideran como portugueses. Yo creo que cada persona recibe a veces una llamada en su vida. Como tu espíritu necesita moverse de la zona que tú conocida, y te vas por otro lado a explorar el mundo. Siempre hay unos factores socioeconómicos, pero para mí fue también esa parte como a ver mundo, a explorar. Cuando yo salí de Serbia, eso fue en 96, yo fui como 23 años. Necesitaba algo más amplio, más grande que el mundo de un país que estaba en ese momento también en un barco, en una guerra. Fui primero a Canadá, pero las cosas no funcionaron bien allá y me mudé 6 meses después, fui a Boston. Y cuando descubrí Puerto Rico, 5 años después, me mudé acá. Lo primero que me preguntan es, ¿de dónde es ese apellido? Y yo, como tengo un sentido de humor bastante grande, yo le digo, pues de mi papá, ¿y quién más? Y entonces, no, pero ¿de dónde? Y yo, pues de Bayamón, porque yo vivo en Bayamón. Así que obviamente yo sé lo que es lo que ellos quieren decir cuando ellos me preguntan, ¿no? Eventualmente pues le digo, no, mi papá es árabe, entonces pues si te besan, ¿no? ¿Dónde viene mi papá? Obviamente pues yo digo Mustafa Ramos, que tengo madre. Mi papá es musulmán, mi mamá es católica. Ellos se casaron con una dispensa especial que otorga la Iglesia Católica, que tenía que ser aprobada por el Vaticano, inclusive antes de ellos casarse en el 1960. Siempre yo decía, pues yo soy mitad puertorriqueña, mitad árabe, que es así, ¿no? Pero entonces también decía que soy mitad cristiana y mitad musulmana. Y eso pues no es así. Sí, con el tiempo pues he comprendido que yo soy puertorriqueña, soy espiritual, tengo mucha influencia del cristianismo y del islam, pero también de otras religiones, ¿no? A diferencia de otros grupos migratorios, los chinos en Puerto Rico han atravesado un proceso más complejo por el idioma.
A diferencia de los dominicanos y los cubanos, los que no hablan el español, muchas veces se sienten discriminados porque no conocen el idioma. Hay integración. Hoy en día, usted va a cualquier restaurante chino y venden mofongo con pepper spray. Eso es una integración caribeña. Y usted va a República Dominicana y le venden el mangú con la comida, ¿verdad? China, chicken pepper o pepper spray. Esa es una integración caribeña, cultural y gastronómica. Yo creo en la utopía. Y yo creo de que podemos retomar ese sueño de la comunidad. Yo creo en la historia, que la historia es cíclica, igual que la migración. El sueño de María de Hostos, de la 9, de Joe Cáncer, y de tantas y tantos héroes y heroínas que fueron parte de esa gesta. Yo creo en la utopía y yo sé que podemos volver. Lo que considero es que Puerto Rico tiene que mirar más hacia el Caribe, tiene que mirar más hacia Latinoamérica, tiene que mirar más hacia la cosa que nos une. Amo esta isla, soy el Caribe, amapola a pesar de tierra firme, porque me vive. Gracias, Oveida. ¿Estás ahí? Sí. Yani está por ahí, ¿verdad? Oveida, para que pongas. Sí, tenemos una indicadora para déjenme parar un segundito esto y apagar esto aquí. Ok. ¿Ya se puede escuchar? Sí. Sí, sí, nos escuchamos. Entiendo que sí. Voy a tratar de poner esto ahí. Bien. Pues luego de ver el documental, súper interesante, pues ahora vamos a tener un conversatorio con la doctora Livia González y con una de las participantes del documental, que es la señora Hani Mustafa Ramos, porque ella tiene madre, así muy bien, por supuesto que sí. Pero quería presentar entonces a la doctora Livia González, porque quiero señalar que este documental recibió un reconocimiento de un Emmy por su producción y dirección, así que pues ha sido galardonado no solo por el contenido, sino por el enfoque y la relevancia de su tema. Pero déjenme, antes de que la doctora González hable sobre esta experiencia y comparta con Ani, pues quería presentar a la doctora González. Para los que no la conocen, ella es historiadora, documentalista y catedrática de la Facultad de Estudios Generales en nuestro recinto de Río Piedras. Posee un doctorado en Historia y un diploma de Relaciones Exteriores de la Universidad de París, en la Sorbona, Francia. Y parte de su trabajo como historiadora a través de los años se ha centrado en la historia de la agricultura en Puerto Rico, con énfasis en el café y la industria bananera. Ha realizado numerosas publicaciones sobre temas como la memoria histórica y la construcción de la identidad nacional en Puerto Rico, las migraciones en y hacia el Caribe durante el siglo XIX y XX, las políticas sobre la sociedad rural y la zona cafetalera de Puerto Rico, la relación entre imagen y historia, los usos de la fotografía en la circulación de sujeto-imagen y el paisaje rural en la literatura postcolonial, entre otros.
Además, la doctora González es fundadora del Foro sobre Agricultura y Sostenibilidad de la Universidad de Puerto Rico, que se realiza en Río Piedra cada 2 años desde el 2010. Tiene varias publicaciones y ha dirigido documentales como Café, Puya y Colao, Del Sol y Sombras, El Café de Puerto Rico, Migrantes, que es el que vimos en el día de hoy. De la serie Prohibido Olvidar, que fue una colaboración entre la emisora del pueblo de Puerto Rico, WIPR, y la unidad de cine y televisión y de radio de nuestra escuela de comunicación. Y finalmente, en el 2017 recibió el premio Emmy como directora del documental que acabamos de ver, en el que presenta la complejidad del tema migratorio en el Caribe. Así que sin más preámbulos, pues nada, queríamos conversar con la doctora González y con Ani sobre cómo fue la gesta de crear este documental y sus impresiones generales con respecto al impacto que tuvo en la audiencia. ¿Quién empieza? Mejor que la directora. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la doctora Carmen Maldonado, a Sobeida Díaz, a Cela, a todo el personal de CRIAS por la invitación y devolverme otra vez la mirada hacia 4 años atrás. En ese momento fui invitada por la Unidad de Cine y Televisión de la Universidad de Puerto Rico, que como ha dicho la doctora Carmen Maldonado, pues es una unidad de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad del recinto de Río Piedra. Y entonces ya habíamos colaborado anteriormente y quiero destacar pues que este documental que ustedes vieron en realidad es una serie, tiene 2 partes. La serie se llama Más allá del mar y ustedes vieron Migrantes. Hay una segunda parte que se llama Éxodos y Exilio. Y en ese momento nos dimos cuenta cuando, en este caso, la directora de la Unidad de Cine y Televisión me invita, que el tema era muy extenso. Había tanto y tanto que contar, que pensábamos que dentro de la serie Prohibido Olvidar, porque Prohibido Olvidar ya tiene muchísimos capítulos. Fíjense que es un proyecto en colaboración con la Corporación para la Educación, ¿verdad? Así, y Comunicación Pública, ¿verdad? Del WIPR. Y es quizás uno de los productos que más se centra en, como lo dice su título, ¿verdad? En recordar nuestra historia, personajes, situaciones que forman parte de nuestra tradición y de esa otra historia que no va al libro de texto. Y mi relación precisamente con la historia siempre ha estado comprometida con ese objetivo de hacer la historia pública. Como parte de mi formación, fíjense que usted dice, bueno, profesora, pero usted es historiadora, enseña humanidades, le interesa la agricultura, el café, pero ¿y entonces dónde estamos? Bueno, porque mi formación es precisamente en historia cultural, una historia que sé que es bien transversal, se nutre mucho digamos, es una historia que engrana, ¿verdad? Con la antropología, con la economía, y por supuesto con todas esas relatos de la memoria histórica. Por lo tanto, nosotros no solamente utilizamos la publicación académica tradicional, sino que el compromiso, francamente, de una historia cultural es hacerla pública y hacerla pública para conectar con la gente. Y el documental en eso es extraordinario, como también las exposiciones. Pues no quiero abundar sobre, ¿verdad?, las dificultades que siempre tenemos y las limitaciones para poder lograr montar estos proyectos, sino que más que hablar de dificultades y limitaciones, quiero decirles que cuando se nos presenta la oportunidad de poder
convertir investigaciones académicas en un producto de historia pública y divulgarlo, entonces ahí es donde nosotros vemos pues realmente, bueno, pues al fin lo logramos, ¿verdad? Y ese espacio nos lo dio la Unidad de Cine y Televisión, y con ellos habíamos hecho antes café. Yo había colaborado con ellos anteriormente también en otros documentales, por ejemplo, sobre Ana Roque de Duprey, la maestra, la historia de la Universidad Don Jaime Benítez. Es decir, hay una serie, en la Universidad de Puerto Rico, yo no soy la única, hay otros profesores que no formamos parte de la Escuela de Comunicación Pública, que estamos en ciencias sociales o estamos en humanidades o estamos en estudios generales, yo diría en la Escuela de Administración de Empresas, sobre todo en la escuela graduada, que también utilizan este recurso, ¿no? Quisiéramos tener mayores, ¿verdad? Recursos dentro de la universidad para crear nuestros propios productos y que puedan ser vistos, porque fíjense, quiero hablarles del documental, no necesariamente sino que el género documental es un género que va muy de la mano con las noticias, pero que tiene sobre todo el objetivo de enfocar de una manera, desde una perspectiva muy desde el investigador, muy desde de esa persona que está mirando la complejidad de todo lo que está pasando, pero se quiere centrar en un aspecto para hacerlo visible, para pensarlo, para problematizarlo. Y entonces por eso el documental pues no necesariamente entretiene, sino que el documental tiene una misión, tiene un objetivo, y es llevar la mirada del espectador sobre un problema, sobre un asunto, sobre un tema que muchas veces lo damos por sentado, ¿verdad? Lo está ahí, pero no lo vemos, o se queda en un titular. Así que por ese lado yo pienso que sigue siendo una herramienta imprescindible para educar, pero también para mirar tantos y tantos temas, ¿verdad? Y además darle visibilidad, si ustedes se dieron cuenta, visibilidad a los protagonistas de las noticias. Porque si ustedes se dieron cuenta, durante en esta parte, ¿verdad? de migrantes, son los mismos migrantes o hijos de migrantes los que hablan. Y esa es la intención, darle la palabra, darle la voz, darle a ellos el protagonismo. Por supuesto, uno los encamina con las preguntas, pero esas son estrategias acá de la narración, ¿verdad? Porque a veces hay que hacer detrás de todo esto, pues hay una metodología, hay que hacer investigación, hay que hacer toda una investigación visual, porque tiene que ser visual, hay que ponerle música, hay que crear un libreto, hay que convencer a los entrevistados para que nos cuenten sus historias, así que ahí tiene que ver también la confianza y que crean en el proyecto. Así que igual también yo tengo que decir, y que no quiero que se me vaya a olvidar, que aquí los grandes protagonistas de que salgan estos productos son los que tampoco se ven, que son los técnicos, los editores, los productores. Y yo tengo que decir que ahí el equipo de la Unidad de Cine y Televisión de la Universidad de Puerto Rico es muy profesional y ha hecho contra viento y marea, ha producido capítulos extraordinarios que figuran en esa serie y en otras, ¿verdad? Porque ahí sí hay profesionales que estudiaron cine, por ejemplo, comunicaciones, periodismo. Por lo tanto, nosotros tenemos los recursos, digamos, en investigadores. Nos faltan los recursos para materializar, ¿verdad?, la visibilidad y conseguir un espacio en la televisión, por ejemplo. Y quiero decir, ¿verdad?, que yo rescaté aquí a Ani Mustafa, con quien he estado colaborando en los últimos meses, ¿verdad?, que también me ha invitado, ¿verdad?, porque es una profesional que en gran medida sale de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Administración de Empresas, y que se desempeña como Project Manager de uno de los proyectos más importantes y más visibles que tiene Puerto Rico en este momento, que es el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología de Investigación. Y entonces una vez doy con ella de nuevo, que fue accidental
pero muy interesantemente, cuando surge esta invitación de crías, inmediatamente un poco le pasé factura por todo el trabajo que me ha dado y aquí la traje, sobre todo porque representa uno de los sectores de la población migrante en Puerto Rico que sigue siendo exótica, pero a la misma vez invisible. Y digo exótico porque pues está la cosa esta, ¿verdad? De los belly dancers y está la otra que es la otra mirada que es así como me da miedo porque los terroristas, ¿verdad? Entonces, entre los estereotipos, el tema la información que tenemos de noticias, que nos coloca, ¿verdad? Desde una perspectiva de titulares, por ejemplo, en una distancia con un grupo como son los árabes en Puerto Rico y en el Caribe. Así que, Ani, gracias por aceptar estar aquí y yo, pues, si quieren preguntarme, pues sigan, porque si me dejan, yo no paro. No, vamos a Gracias por la invitación. Claro, pues cuéntanos, Ani, cómo fue participar de este documental y si hubo un proceso de introspección con respecto a Disculpe el ruido, ¿verdad? Pues mira, yo conocí a Livia hace unos cuantos años porque yo he tenido varios sombreros y trabajé en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, obviamente mi alma mater, y trabajamos algo con lo del café en la Facultad de Educación, y de ahí es que yo conozco a Livia a través de, inclusive el decano de la facultad, por la Tortú. Y entonces yo me voy de la Universidad de Puerto Rico, me muevo al Departamento de Desarrollo Económico y allá me entero que Livia está montando este documental y me llama, ¿no? Me dice, mira, pues para que participe en este documental. Y yo, pero Livia, ¿pero qué tú quieres que yo te diga? Si mi vida, tú sabes, como normal, no sé, aburrida, qué sé yo. Y entonces, no te preocupes, que yo te hago las preguntas y tú fluye. Así que nos citamos en el Viejo San Juan y entonces ayer ella empezó a hacer unas cuantas preguntas y yo con el humor que tengo, porque de verdad que gracias a Dios yo me he llevado, ¿verdad? Paseado por la vida, como yo digo, ¿no? A través del humor es la mejor estrategia para llevar la vida en paz. Y entonces, pues, obviamente, pues, cuando me preguntan, pues, le contesto, ¿no? Lo primero que me preguntan casi siempre, Mustafa, ¿de dónde es eso? Y yo, pues, de mi papá. Y dice, sí, pero ¿de dónde? Pues, de Bayamón. Pero obviamente yo sé lo que está detrás, ¿no? Que de dónde tú eres. Yo, bueno, mi papá es árabe palestino, específico, porque dentro de los países árabes, pues, está Palestina. Y mi mamá es de Isabela. Así que entonces pues empiezan a preguntarme pues cómo se conocieron y todo lo demás. Así que yo soy nacida aquí en Puerto Rico. Así que yo soy puertorriqueña para que tú lo sepas. Pero obviamente con una influencia bien grande, no solamente del Islam, sino de la cultura árabe. Tuve la oportunidad de vivir a los 13 años en el West Bank, ¿no? Así que el choque cultural allí fue un poquito fuerte. No sabía el idioma. Mi papá, el trasfondo de mi papá es bien interesante porque mi papá, aunque sí, en algún momento de su vida era, ¿verdad? Vendía colcha en la guagua, ese tipo de cosas. Él culminó una carrera universitaria y daba clases en la Universidad Interamericana, en el programa trimestral, y trabajaba en lo que era fomento cooperativo. Así que él era un profesional aquí. Usualmente pues los árabes tienen negocios y cosas así. Pues mi papá era un árabe pelado, ¿okay? Porque no tenía negocio, ¿no? Sí daba consultoría y sí llegó a presidir el Centro Islámico, que se fundó en los 80, y él sí era obviamente pues la voz no solamente del pueblo palestino, sino del pueblo árabe aquí, de la comunidad árabe aquí en Puerto Rico. Y pues cuando la guerra de Irak con Bush al principio, ¿verdad? El primer Bush, pues lo buscaban porque se expresaba muy bien, dominaba el español, habla mejor español que yo, y el inglés y todo lo demás, y obviamente pues porque era profesional y estaba en la Universidad Interamericana. Así que nada, vamos, si quieren hacer algunas preguntas o algo, porque si no. Bueno, yo quería preguntar a Livia,
si tú consideras los documentales como una expresión visual de la historia oral. ¿Estamos hablando de un asunto de historia oral o realmente no lo es? Pues fíjate, hay una diferencia porque la historia oral siempre se refiere a un recuerdo del pasado. Y fíjense que el documental apunta más hacia el presente, hacia temas que son, digamos, latentes, están latentes. Y el tema de la migración, fíjense que aunque aquí ustedes se dieron cuenta con lo que nos cuentan los diferentes entrevistados, los participantes, hay un referente al pasado porque si hay un tema que es constante en la historia de América y también europea, pero sobre todo de América, es precisamente la migración. Y nosotros desde el presente, si ustedes se fijan, ahora que estamos en las redes continuamente, hay cantidad de gente que siempre está buscando sus orígenes, hay una sociedad genealógica, la gente se hace la prueba de ADN para ver de dónde vienen los ancestros, que es una preocupación auténtica de los seres humanos de elaborar su historia, conectar con su identidad, y eso es una, digamos, es un elemento constante en todos los pueblos, pero el documental particularmente tiende a enfocar asuntos que son conflictivos en el presente. Y en ese momento, fíjense que el documental también tiene pertinencia, en ese momento pretende chocar, impactar, dirigir la mirada hacia un asunto. En el 2016, fíjense que yo me doy cuenta, Dios mío, los documentales, después de eso yo he hecho dos más, y quiero hacer otro y otro y otro, porque todos los días tenemos un asunto que merece una atención, que merece que haya una discusión. No quiero usar la palabra conversación porque ahora se ha popularizado la palabra conversación y todos queremos conversación. Está bien chévere, pero lo que quiero decir es traer esa reflexión, esa pregunta. Caramba, es verdad. Como yo, puertorriqueño, que me he formado toda la vida en la escuela, sea pública o privada, nos vendieron la noticia de que nosotros éramos españoles, africanos e indígenas, perdóname. ¿Dónde dejamos el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX y el presente? Entonces es un poquito decirle, mira tú al lado, mira a tu alrededor, mira un poquito más allá del libro de texto. Y aparte de eso, que es algo que siempre le he dicho a los estudiantes, nosotros los puertorriqueños que vivimos en una isla, pocas veces miramos al Caribe como si fuéramos parte del Caribe y mucho menos nos miramos como ciudadanos del mundo. Y en ese sentido, también en el 2016, cuando se me invitó, no solamente el tema migratorio estaba ardiendo en los Estados Unidos con aquello de la amnistía y la discusión con Obama sobre el tema de cómo se iba a actuar con los migrantes, sino que había explotado una situación muy lamentable que no se ha resuelto todavía, y era tema de los titulares en los principales medios noticiosos, que eran los sirios, ¿verdad? La situación en Siria. Y entonces, por lo tanto, nosotros teníamos el Caribe moviéndose hacia Estados Unidos, los mexicanos, por allá toda esta situación tan lamentable, triste, todas esas caravanas de niños, familias completas buscando un asilo, ¿verdad? Entonces, ese tenía que ser el tema, y además también la situación de la diáspora. Nosotros siempre hemos estado en un momento crítico con la crisis económica de Puerto Rico. Uno de los grandes problemas, uno de los grandes dolores inmediatamente fue empezar a ver que la gente empezó a irse. Entonces, y que no ha parado, porque fíjense que después podríamos decir que ese momento, la crisis fiscal, el desempleo, cuando hubo también todo ese descalabro también financiero, ¿verdad? Hubo mucha quiebra en Puerto Rico en muchos negocios, hay gente que tuvo que entregar sus casas, estamos hablando de un impacto muy notable que fue antes incluso del huracán María. Entonces, claro, no hemos cesado de despedir a nuestra gente,
Así que de nosotros que no somos inmigrantes como otros que son expulsados por situaciones políticas, ideológicas, de escape, ¿verdad? Sino que vamos, como decía Ruyan, y venimos, pero siempre hay una historia que no es del siglo XX, que no es del siglo XXI, que siempre ha sido así, que tiene que ver con emigrar, buscar una más allá del mar, ¿verdad? Cruzar ese mar, arriesgarse, ese frío que da en el estómago de que tú te tienes que despedir de tus seres queridos, de ese mar, de ese viejo San Juan, de tus abuelos, de tus amigos, de tus amores, y irte al frío, y además nosotros con el inglés, y enfrentarte. Entonces siempre, eso es son situaciones de tensión que la estamos viviendo continuamente, pero no es nuevo. Así que volviendo a la pregunta, no es historia oral, sino que es un elemento de la historia oral, es el testimonio, y ahí sí, porque vuelvo otra vez, hay un referente al pasado, pero nos centramos sobre todo en temas del presente. Hoy, lo que tenemos que decir. Okay. Y tengo una pregunta en el chat, preguntan cuál fue, en tu caso, tu motivación o propósito para crear un proyecto que toca un tema tan necesario y muchas veces poco mencionado, Lidia. Pues fíjate, yo, como ustedes escucharon, he estado trabajando por mucho tiempo, incluso cuando estaba haciendo mi maestría, el tema del café, y cuando el café del siglo XIX, y cuando ustedes empiezan a buscar sobre desde dónde viene el café, por ejemplo, cómo va desde Arabia hasta Europa, de los franceses y holandeses al Caribe, Haití, Martinica, Guadalupe. Entonces, ahí empiezo no solamente a seguirle y al contrabando de café y todo esto, y al negocio de café, sí, que ese es otro tema, pero bueno, el tema es que estudiando específicamente para mi tesis de maestría, que fue sobre yo le llamé la última frontera del café en Puerto Rico en el siglo XIX y principios del XX, toda la zona central cafetalera de Puerto Rico, de alguna manera te vas a topar con un inmigrante que tiene algún vínculo con otras islas. Y en este caso me refiero, que no lo mencioné en el documental, porque simultáneamente este documental, el profesor Enrique Vivoni estaba produciendo ahí al ladito mío un documental sobre los corzos en Puerto Rico. Y entonces, pues para un poco, ¿verdad?, no competir con la notoriedad del problema, y esto se iba a proyectar en ese momento, un poco lo menciono, queda como de lado, ¿verdad? Y en la segunda parte, pero él se centró en el tema de los corzos. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezas a notar, empiezas a descubrir que nosotros los puertorriqueños, que somos isleños, tenemos unas vinculaciones. Jennifer, tenemos a alguien. Jennifer Ortiz. Lo resuelvo ahora. No se ha dado cuenta. No se preocupe. Ya está. Eso me pasa con las clases. Eso pasa con las clases también. Bueno, lo que quería decirles era que en la zona central de Puerto Rico, cuando tú empiezas a trazar la historia y la sociabilidad de la zona rural, siempre hay un enlace con una historia de migrantes. Y curiosamente, esos migrantes casi todos vienen de islas. De manera que nosotros no solamente somos isleños porque nacimos en Puerto Rico, sino que además de digamos, hay generaciones completas que vinieron de islas. Por ejemplo, de Córcega, de Canarias, de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, y curiosamente también, bueno, de Inglaterra también, de Irlanda, que también están por aquí. Entonces, de momento, hay un atractivo con las islas, entre islas. Entonces, nosotros tenemos una cultura de isleños que tenemos
digamos, nuestros antepasados también fueron isleños, ¿no? Y entonces eso se repite en el pasado y en el presente, porque si se han dado cuenta, el profesor Jorge Rodríguez Beruf y la profesora Yolanda Izquierdo, ambos vienen de Cuba. Y nosotros tenemos una historia de migrantes cubanos desde la década de 50 y antes también, a la Revolución Cubana. También tenemos una historia que es muy palpable de San Tomás, Santa Cruz, es decir, las Vírgenes, pero también de República Dominicana. Nosotros tenemos muchísimas ya generaciones que son puertorriqueños, que están en Puerto Rico, ¿no? Y que no son inmigrantes de ahora, ¿no? Pero la migración continúa. Y hablando del Centro Cafetalero de Puerto Rico, todavía al día de hoy encontramos parte de la mano de obra necesaria y no necesaria y no precisamente legal, que viene de República Dominicana y Haití. Así que por lo tanto es un tema de actualidad, no deja de ser un tema de actualidad. Y con el COVID, el tema de la pandemia, cuando ustedes se van por ahí, ¿verdad?, responsablemente al centro de la isla y empieza a preguntarle a los caficultores cómo está la cosa, algunos ya han tenido que emplear, y si me entrevistan no voy a decir, porque ahora no voy a decir en qué finca están, pero hay inmigrantes, porque se necesita mano de obra. Así que de lo que estamos hablando es que también hay una fuga impresionante y además no es clandestina. Miren, en el tema de las noticias, con el COVID, el desempleo que ha creado el COVID a nivel global, ahora mismo ustedes ponen las noticias europeas y España está recibiendo miles de inmigrantes subsaharianos de Marruecos, que también desempleados están buscando, le llaman la patera, ¿no? Lo que nosotros le llamamos la yola, de noche arriesgando la vida para buscar una esperanza, ¿verdad? Con un sueño de sobrevivencia y de sacar a flote su familia. Muchos mueren en el camino. En esto la Cruz Roja es central, ¿verdad? Pero si ustedes hoy, por ejemplo, después de este conversatorio, encienden las noticias y ven, por ejemplo, Televisión Española o cualquier otro canal que enfoque las noticias en Europa, hoy mismo hay miles de inmigrantes refugiados que están llegando a Canarias, a refugios, ¿no? Como migrantes. Así que el tema de la migración es un tema de actualidad, es un tema nuestro también. Nosotros tenemos cientos de puertorriqueños, miles de puertorriqueños también en la Florida después del huracán María, y parece que no se va a detener. Es decir, nos toca muy de cerca, y aunque este documental es de hace 4 años, podríamos volver a hacer otro con otros, y siempre para que no se olvide. Quería mencionarles también que así como es un tema de actualidad, y yo agradezco mucho, no lo había pensado hasta esta mañana, que estaba pensando en este conversatorio, que haya salido la invitación para esta semana, porque precisamente ayer estábamos conmemorando el descubrimiento de Puerto Rico y volvemos otra vez con la fórmula esta de África, España y los indios. Y entonces, para los estudiantes universitarios es bien importante también que miren la complejidad de nuestra identidad y que miremos nuestra historia desde una perspectiva crítica, como fue capaz de ver la Cindy Means, que por eso le dedicamos también el documental, porque cuando se viaja, cuando se viene de afuera, tú tienes mejor perspectiva para ver la diferencia. Nosotros que estamos aquí diariamente, centrados en nuestros temas y problemas y nuestras situaciones, muchas veces repetimos, ¿verdad? Porque es parte de la educación que nos dieron y no tenemos vamos a decir, la oportunidad, no lo voy a poner de esa manera, de pensarnos
como caribeños y como ciudadanos del mundo, ¿no? Que aquí, si indagas un poquito, vas a encontrar no solamente musulmanes, sino que vas a encontrar una comunidad judía importante. Y quiero decir que dentro de los árabes, pues también, ¿verdad? Que era una pregunta que le iba a decir que quería que Ani contestara. Es que no es homogéneo, es que es plural. La comunidad árabe es plural, igualmente la judía, ¿no? Es decir, no existe un bloque homogéneo para decir ellos, sino que dentro de ellos hay una gran pluralidad. Así que esto es más complejo. Y entonces, a través del amor, nosotros, nuestros hijos y nos seguimos mezclando. Y entonces, de momento tenemos sangre de todas partes. Yo creo que el escritor que mejor lo trabajó, a mi modo de ver, ¿verdad? El inolvidable Carlos Fuentes en su obra El espejo enterrado. Cuando indagamos, empezamos a ver que quién soy yo, si aquí no podemos decir que somos de una raza nada más. Nosotros, al ser puertorriqueños, somos muy plurales. Plurales en el sentido multirracial, multicultural. Muy bien. Quería hacer una pregunta a Ani también, antes de abrirlo a otras preguntas del público. Seguro. Fíjate, Ani, yo, al igual que su mamá, se casó con alguien que no es puertorriqueño, pero no fue una persona de Palestina. Yo me casé con un holandés. Y entonces, mis hijos, ¿verdad? Holandeses, pero primero puertorriqueños, pues nacieron en Puerto Rico, igual que tú. Y es interesante porque nosotros hemos tratado de mantener ambas culturas vivas en ellos para que ellos tengan una identidad, ¿verdad? Pero su identidad nacional, ellos sienten, ¿no? Ellos son puertorriqueños. Pero una de las cosas en su proceso de aculturalizarse, desde cuando iban a visitar a sus abuelas, sus tías, porque yo hice un compromiso, ¿verdad?, de que mantuvieran esa conexión con esa otra parte de porque al ver a su papá pues tiene un idioma, tiene su cultura. Aquí en Puerto Rico hay una comunidad holandesa, también caribeña, como menciona Livia, que vienen de Curazao, de San Martín, pues de las islas holandesas, pero también de Holanda. Pero yo lo que te quería preguntar, porque a veces tenía que manejar, lo cual me sorprendía mucho, que mi hijo venía, uno de ellos me decía, mamá, es que me han dicho que yo no soy de aquí, porque él tiene su apellido, pues es Blar, ¿no? Yo llevo el apellido de mi esposo por razones que son más, porque yo tomé una decisión muy personal de hacerlo. No es que podemos discutir eso después. Pero él le decía, porque como él tiene las características, se parece a su papá, que tiene pues toda vamos a decir, pues es blanco, rubio, lo que sea. Pero lo que te estoy planteando fue que a él le chocó, porque él habla español, él se siente puertorriqueño, pero entonces porque le decían, es que tú no eres de aquí, porque tú miras ese apellido y tú eres rubio, y porque tú no te pareces a nosotros. Y él sintió en su proceso de adolescencia dificultades con el que se le aceptara como era, ¿verdad? Que eres una persona que viene de dos mundos, vamos. Es puertorriqueño, pero puede hablar holandés, puede hablar, tú sabes, puede entender toda la idiosincrasia holandesa. Pero quería preguntarte si tuviste esa circunstancia. Claro. ¿Y cómo la manejaste? Claro, pues no sé la edad que tenga tu hijo, ¿verdad? Yo tengo 52 años, así que también ¿verdad? Las generaciones son diferentes. Tiene 20. ¿Verdad? Ok, bien diferente y te comento. Nosotros, como te comenté, nosotros
vivimos aquí en Puerto Rico, nacimos aquí en Puerto Rico, y a los 13 años, o sea, te estoy hablando en el 81, nosotros nos mudamos allá para Palestina, West Bank, originalmente para un año, ¿verdad? Pero aparentemente mi papá pues quería que si nos gustaba o algo, pues tú sabes, como cualquier emigrante que quiere volver a su tierra y que conociéramos más. Pues es interesante porque estuvimos año y medio. Nosotros nos fuimos pues por razones de la invasión al Líbano en el 81-82. Y entonces pues mi papá daba clase en la universidad y pues ahí pues obviamente pues nos expulsan porque expulsan a todos los extranjeros, aunque mi papá es ciudadano americano. Allá, ¿verdad? Yo fui a una escuela que se llama Girls Friends School y tuve que repetir el séptimo grado. ¿Ok? Porque no sabía, o iba a una escuela americana, ¿verdad? Donde hablaban inglés, o iba a una escuela pública donde hablaban español. Así que, perdón, árabe. Así que nosotros no aprendimos árabe aquí. De hecho, nosotros somos raros porque nosotros, ¿sabes? Mi papá nos mantuvo en la burbujita de nuestra familia, ¿no? Y hemos tenido muchas conversaciones al respecto sobre eso, ¿no? Pero mi papá era el que era el presidente de la comunidad árabe, ¿sabes? Él era el que iba, no era él con su familia. Quizá pues porque sabía, una de las cosas que mi mamá le pidió, ¿verdad? Es que nosotros íbamos a crecer bajo la religión católica, ¿no? Pues nosotros vamos allá y allá yo soy americana, aquí yo soy árabe. En Estados Unidos yo soy puertorriqueña, es donde único soy puertorriqueña. Así que es bien interesante, ¿no? Y me acuerdo que a mis 13, 14 años, en la escuela, ¿verdad? Que es una escuela de muchachas, mi papá nunca nos habló del conflicto árabe israelí, no nos bombardeó ni nos contaminó con eso. Así que ya tú sabes, cuando llegamos allí, el choque cultural pues fue un poquito más, para bien o para mal. Te lo comento porque parte de la cultura envuelve la religión, las costumbres, el idioma, la comida, todo lo demás. Allá una muchacha, católica ella, de apellido nunca me voy a olvidar porque se llama Ronda Tota. Así que para nosotros en español, ¿verdad? Pues no suena muy bien, pero eso es un nombre y un apellido pues bastante común allá. Y me empieza a preguntar, ¿no? De donde yo soy, o pues de Puerto Rico. Bueno, de Puerto Rico, bueno, pues parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Y tu papá, ¿qué es? Bueno, mi papá es musulmán. Y tu mamá, que es católica. ¿Y tú qué eres? Bueno, pues yo soy católica. Y ella me increpó y me dijo, tú no puedes ser católica porque tu papá es musulmán. Obviamente la tradición es que los hijos siguen la religión del papá y es allá. No tiene que ver con que es cuestión de que sea solamente musulmán o cristiano, ¿verdad? Para ella, obviamente, pues ella estaba clara de que si mi papá era musulmán, pues yo iba a ser musulmana. Eso era uno de los choques que tuvimos. Ciertamente, a medida que uno va creciendo, y obviamente pues me pongo en el lugar de tu hijo, aunque generacionalmente somos diferentes, ¿no? Pues yo quería, tú sabes, yo no quería como que decir yo quiero más a mami que a papi, así que yo siempre era mitad puertorriqueña y mitad árabe, mitad musulmana y mitad cristiana, que son unos disparates, ¿no? Porque uno es de donde uno nació y de donde uno se siente, ¿no? Esa es la base. Obviamente me crié en la religión católica y ciertamente con una influencia musulmán, pero para ser musulmán es tan sencillo como creer en un Dios y creer en Mahoma. Con eso nada más, si tú crees en Mahoma y crees en Dios, que es el mismo Dios abrámico, ¿verdad? El de los cristianos, el de los judíos y el de los musulmanes, el mismo Dios, pues ya tú eres para los efectos musulmán. De que no practique la religión es otra cosa. Sí, pero en mi casa, por ejemplo, no se come cerdo, nunca se comía cerdo. Yo no hacía el ayuno ni el ramadán, no lo hago. Así que, pero sí lo entiendo y lo respeto. ¿Ves? Así que mis hijos, hace 10 años atrás, yo tuve la oportunidad de llevarlos a la misma edad que yo fui. Tendrían 13 o 14 años. Porque mi papá, después de 27 años de casado, ¿verdad? Pues dijo, ustedes son grandes y yo pues me quiero hacer mi vida, porque todavía soy joven, estaba en sus 50 y pico.
y quiero, tú sabes, quiero volver a mi tierra. Y se fue, simplemente se fue. Fast forward, ¿verdad? Él se casa, tiene su pequeña familia musulmana, donde sus hijas, ¿verdad?, portan el velo, no porque están obligadas a hacerlo, sino pues porque es parte de la cultura. Y ya, ¿no? Que ciertamente, pues aquí no iba a pasar, ¿verdad? Yo los llevo y tenía la misma edad, 13 años, cuando yo fui para allá, y para ellos el choque cultural fue tan grande que ellos dicen que no les interesa regresar a ese nivel. Así que, y mis hijos tienen 22 y 25, así que a lo mejor pues tu hijo está dentro de esa misma etapa, que se siente más puertorriqueño porque es como se siente cómodo quizás, ¿no? Así que esa es la experiencia mía, algunas de ellas, ¿no? Mientras estuve creciendo, ¿no? Y llevarla al presente. Sí, no, definitivo. Yo creo que es referente de tratar de, porque para una persona que primero o migrante o hijo de migrante que se ha unido a alguien que viene del país donde vives, pues ellos se tienen que adaptar a ese país para poder, tú sabes, poder comunicarse, ser exitoso. Mi esposo, que es profesor también en la Escuela de Farmacia, aquí en el recinto de Ciencias Médicas, él estuvo en una, pues porque por su investigación, pues él alcanzó un reconocimiento, etcétera. Entonces cuando lo entrevistaban porque él habla español, él se aculturalizó muy bien. Y entonces cuando le preguntaron de dónde usted, y él dijo de Puerto Rico. Y entonces, claro, la respuesta sorprende porque dice, no, usted no es de aquí. Y él dijo, sí, yo soy de aquí. Yo estoy casado con una puertorriqueña, mis hijos son puertorriqueños, yo soy de Puerto Rico. Esa fue la respuesta que él le dio a la que le entrevistó. Pero claro, pero fue yo cuando él hizo eso, y te lo tengo que decir, para mí fue un momento donde yo vi un gran sentido de agradecimiento y también de ser muy generoso desde su perspectiva, porque acuérdate que él es un inmigrante, él está llegando a un país y él tiene que echar para adelante ese país con los escenarios que sean, ¿ves? Con la cultura, con el idioma, en el caso del idioma también. Pero que lo que te estoy trayendo es que que me imagino que, y claro, en el documental sale, ¿no? De cómo estas personas se han tratado de insertar en Puerto Rico para que haga sentido para ellos estar aquí y también para ellos aportar a nuestro país, ¿no? Porque tienen sus hijos, como tú eres ejemplo, mis hijos, y así sucesivamente. Así que yo pienso que es una gran, como dice Livia, ¿no? Son ejemplos de la pluralidad de nuestro país, pero a la vez nos toca muy de cerca el que nosotros los puertorriqueños ampliemos, ¿no? Porque siempre culturalmente, no sé si Livia coincide, que siempre nos dicen que somos muy hospitalarios y que somos bien chéveres, pero a veces la xenofobia viene, ¿no? ¿Qué tú crees, Ani? Bueno, pues te comento, en el caso de mi papá, por ejemplo, porque yo le he entrevistado a él y he tenido la oportunidad de preguntarle de todo, ¿no? Inclusive luego de unos periodos donde no tuvimos comunicación, pues por eso mismo, porque se fue. Y obviamente él lo que me dice es, mira, yo estuve sobre 30 años aquí en Puerto Rico y obviamente cuando tú lo ves con otros ojos, ¿no? El Islam es más que una religión, un estilo de vida. Entonces, el estilo de vida, todo gira alrededor del Islam. Entonces, ¿qué pasa? Pues mi papá vive aquí, reza las 5 veces, nadie más reza 5 veces, no come cerdo, obviamente no bebe, no fuma, y entonces pues ahí pues tú empiezas a ver un poquito quizás las diferencias, ¿no? No necesariamente porque sea rechazo, al contrario, simplemente que es diferente. Y en la medida en que uno, pues, ¿verdad? Pues se ponga en los ojos ya, no como hija, porque en un momento dado, pues obviamente yo le cuestioné lo que había hecho, ¿no? Que se había ido y nos había dejado, aunque yo tenía 25 años, ¿verdad? Era una nena chiquita como quiera, ante los ojos, ¿no? Pero cuando uno se cambia el lente y se pone, ok, si yo estuviera en esa situación, ¿qué yo haría? Yo tengo 52 años ahora, ¿verdad? Y entonces puedo ver, ¿verdad? En la posición
en que él se encontraba, más o menos cuando él decidió regresar a su país, en donde, bueno, mis hijos están grandes, no me necesitan, ¿verdad? Pues yo quisiera hacer, tú sabes, vivir mi vida, lo poco o lo mucho que me queda, ¿no? Mi papá pues regresó, como es una decisión individual, no es que consultó a nadie, simplemente se fue. Y obviamente pues se casó nuevamente y sus hijos tienen la edad de mis hijos. O sea que tengo 4 hermanos de 24, 25, 23 y 20 años, inclusive menores que mis hijos. Pero tiene obviamente pues su pequeña familia musulmana, ¿no? Como yo le digo. Y lo entiendo perfectamente, porque a lo mejor si yo hubiese estado en la misma situación que él, hubiese hecho también lo mismo, regresar a Puerto Rico. Sí, no, yo quiero decirles también que, volviendo otra vez a los descubrimientos que he hecho a lo largo de los años de investigación, en Puerto Rico hay una comunidad de personas que ni siquiera hablan español, que decidieron hacer de esta isla su patria, y han escrito libros, hablan incluso en inglés. La zona, por ejemplo, en toda ese sector de las Indieras, que para hacer una tierra más profunda, es decir, el Puerto Rico profundo, si tú vas por toda esa región, por ahí, mira, haciendo investigación, yo di con austriacos, fíjense que por ahí se construyen sus casas muchos profesores de la UPR de Mayagüez, y en Mayagüez hay muchos profesores que son profesores que vinieron a trabajar a Puerto Rico y se casaron aquí, o tienen su familia fuera de Puerto Rico, pero viven aquí y se las han traído o van y vienen, pero hicieron de Puerto Rico su tierra. Y así yo les puedo decir que parte de la investigación que yo he hecho, uno de los libros que tengo que se llama La Colección Menonita, estudiando los menonitas en Puerto Rico, di cómo en toda esa zona de la montañosa, Castañer, Adjuntas, hay una comunidad pero primero de cuáqueros, y estoy hablando de los 40, de la década de 1940, cuáqueros, luego vinieron menonitas, y eran muchos de ellos gente que hacía servicio voluntario y trabajaban sobre todo en enfermería y en los hospitales. Fíjense que en Puerto Rico hay un hospital en Castañer, y ese hospital lo fundaron los hermanos Brethren, que vienen de esa tradición, ¿verdad? De lo que se llaman los anabaptistas. Y estas personas se casaron con puertorriqueños, adoptaron niños puertorriqueños, y ellos incluso se reúnen. Yo estuve con ellos en Goshen haciendo parte de la investigación de los que se fueron y hacen la fiesta de reencuentro, muchos de ellos ya bien viejitos, algunos de ellos habían sido Amish también, y se llevaron niños puertorriqueños, y ellos se los llevaron no secuestrados, sino que los adoptaron de la montaña, y ellos hacen fiestas puertorriqueñas, comen lechón, hablan como los jíbaros de Puerto Rico de la década de los 40, es decir, como decía Yolanda en el documental, se fueron en el tiempo, se llevaron el tiempo cuando se fueron, de la manera en que se vivía en Puerto Rico, pero ellos son tan puertorriqueños que no hablan como nosotros, porque nos quedamos aquí, hemos evolucionado también, pero esa comunidad se hizo puertorriqueña y a la misma vez se casó con puertorriqueños, y muchos de esos puertorriqueños tienen apellidos así como que también alemanes y tal. Entonces también hay esta otra comunidad que Punto decidió quedarse aquí, se quedó en Puerto Rico, en esa zona de las Indieras, como les decía, de San Germán hacia Maricao, hacia arriba, Monte del Estado. Ahí hay una comunidad de norteamericanos, arquitectos, científicos, oceanógrafos, que decidieron quedarse en Puerto Rico, escriben poesía, se reúnen, existe un gabinete de lectura donde incluso yo conocí un coleccionista de árboles y de frutas tropicales, pero como pocos de nosotros conocemos frutas típicas del trópico, en su finca que se llamaba Felipe Osborne, y Felipe Osborne, casado con una puertorriqueña, construyó un jardín botánico en su finca, y él decidió que no iba a hablar inglés,
que su lengua era el español. ¿Y quién conoce a Felipe Osborne en Puerto Rico? Ya murió, ¿verdad? Hace como 2 años, pero él hacía hasta el equinoccio de primavera en el verano para que la gente fuera cuando estaba de vacaciones a su finca. Y también reunía gente. Entonces, como él y muchísimos, ¿verdad? Doctor Kindy en Nueva York, en Mayagüez, que ha dejado un legado extraordinario también con la niñez, en jóvenes. ¿Cuántos puertorriqueños no se fueron a atender con Doctor Kindy? Es decir, hay muchísimos extranjeros que se llegaron a Puerto Rico y se puertorriqueñizaron y no necesariamente pues no figuran en nuestra galería de patriotas, pero son puertorriqueños porque por decisión. Así que esto es más complejo. Sí, te comento, añadiendo eso, hay una nueva ola de migrantes que está viniendo a Puerto Rico, ¿verdad? Incentivados de alguna forma bajo la ley, lo que le conoce la ley 22, que son inversionistas que vienen aquí, se deciden voluntariamente, obviamente a cambio de unos beneficios, ¿verdad? Establecerse aquí en Puerto Rico, y muchos de ellos no solamente son americanos, ¿sabes? Trasfondo de ellos son rusos, indios, pakistaníes, asiáticos, he visto muchos. Y es interesante porque la comunidad rusa, ¿verdad? Aunque ellos tienen sus pasaportes americanos y todo lo demás, y son como que, mira, estamos aquí establecidos, echa para acá, ¿ves? Es como que los jalan. Y obviamente pues hay que tomar en consideración que esas personas, ciertamente aunque vinieron inicialmente, o como una de las razones, ¿no?, para recibir unos incentivos, el establecerse aquí bajo esas leyes, ¿no?, equivale a un compromiso de 20 años, en donde posiblemente si son solteros se van a estar casando aquí en Puerto Rico, sus hijos se van a vivir aquí en Puerto Rico, van a ser puertorriqueños. Y es bien interesante porque algunos de ellos me han dicho, no, yo me muero aquí, de cómo le gusta la cultura, la comida, lo fiestero que somos, lo amables que somos. Y yo creo que esa es otra ola más de inmigrantes que se está estableciendo aquí en Puerto Rico. Quería hacerle una pregunta a la doctora González. Y es la parte del documental que me conmocionó porque decía el aspecto humano. Y a veces pienso que nosotros tratamos de incivilizar ese aspecto humano de los migrantes, o no lo queremos ver, o esa parte la queremos tapar. Y cuando usted entrevistó, solo quería saber que esa parte humana, los inmigrantes, ¿cómo la sienten? O sea, ¿cómo sienten que pues los ciudadanos de aquí, los puertorriqueños, lo ven? O sea, si lo han sentido o simplemente no entran en el tema. Pues fíjense, gracias, Obeida, por esa pregunta. El tema es que tiene que ver con las condiciones sociales, porque así como Ani acaba de mencionar de estas personas que vienen, que ya tienen, ¿verdad?, un nivel quizás social, ¿verdad?, para vivir bien en Puerto Rico, pero hay un gran contingente de migrantes, sobre todo, durante, yo le diría, hasta todo el siglo XX en Puerto Rico. Mucha gente que emigró a Puerto Rico, como dicen los cubanos, mira, con una mano adelante y otra atrás. Igual que los que arriesgan su vida en una yola, llegan a Puerto Rico, y ustedes saben que en la cultura popular puertorriqueña nosotros tenemos un orgullo muy boricua, pero así como nos quejamos de que no nos quieren en el norte o se burlan de nosotros porque hablamos así el inglés masticado, así mismito también hay una cultura de desprecio y el estereotipo también de no aceptar y ver como menos pues al haitiano, al dominicano. ¿Y por qué? Porque venían a hacer, porque las cosas han cambiado, pero venían a hacer en Puerto Rico lo que los puertorriqueños no hacían. Y entonces pues había siempre como esta mirada, ¿verdad? Nosotros sí, ustedes son otros. Entonces hay dentro de esa comunidad, que es algo que dice Grullón, ¿verdad? En la entrevista, hay mujeres, hay madres,
que son invisibilizadas porque se le ven, pues porque se monta en la guagua pública para ir en fila a trabajar en las casas de Torrimar, de Santa María, de San Francisco, que eran las que venían, ¿verdad?, a hacer el trabajo doméstico que los puertorriqueños no querían hacer. Y entonces, claro, se les ve de esa manera por mucho tiempo, y eso es lo que consiguen trabajo. Hay una película que yo siempre se las recomendaba a mis estudiantes cuando estaba dando otras clases que no son las que doy ahora, que se llama Babel, se la recomiendo. Esa película Babel es una película que ganó mucho de Gonzalo Iñárritu. Muestra precisamente la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y los estereotipos que tenemos nosotros frente, por ejemplo, en Babel hay una escena que ellos están de turistas en Marruecos. Entonces ahí convergen muchas historias, incluso la asiática. En esa película, por ejemplo, se ve una escena de una niña, una joven japonesa, que además de eso es distinta porque es muda. Entonces, ¿cómo es incomprendida? Es decir, el migrante es similar a la persona que no puede expresarse como los demás, porque o que de alguna manera no son incluidos porque son distintos. Y en este caso, la disfuncionalidad, o vamos a decir la funcionalidad diversa, ¿verdad? Entonces, hay siempre esta tendencia que no es porque seamos malos, es porque de alguna manera hay una condición humana siempre a ver al otro con sospecha. Y también, pues mira, nosotros no somos iguales. ¿Por qué? Porque culturalmente ha sido así. Le pasa lo mismo en Dominicana con los haitianos, que no los quieren. Los dominicanos no viviendo ahí, compartiendo fronteras, tienen una historia de desprecio, que es si me escucha alguno, pues lo siento mucho, pero es la verdad. Entonces hay un asunto racial, un asunto de identidad. El dominicano dice que es indio, nunca lo va a decir que es de origen africano, porque tiene ahí a haitiano que le recuerda otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Parte de la complejidad de las identidades que se crean y de las diferencias sociales que persisten, de la desigualdad. Y esa desigualdad la tenemos nosotros aquí diariamente, está a la vista. Y el que está en ese lado, ¿verdad? Que es el inmigrante, curiosamente desarrolla unos lazos, ¿verdad?, de solidaridad entre comunidades, como por ejemplo esta de la mujer dominicana en Puerto Rico. Y ustedes saben la fuerza que han ido cobrando a nivel de político. Su voz cuenta y su voto. Y entonces hay que recordar también que se nos olvida de la historia. Los puertorriqueños, por muchos años, durante la primera mitad del siglo XX, también fueron migrantes en Dominicana. Hay una comunidad completa. Mi abuela daba mi abuela, que lo que tendría era como un quinto grado, daba clases de inglés, se le fue de maestra a Dominicana. Es decir, y muchísimos puertorriqueños fueron a trabajar en fincas como obreros agrícolas en Dominicana. Así que se nos olvidan esas historias. ¿Por qué el tema migrantes? También para tocar nuestra fibra, la sensibilidad, alimentar la empatía y a la misma vez mirarnos a nosotros también dentro de nuestra complejidad. Y dentro de esa, además, que no hemos mencionado, que es también nuestra hermandad con América Latina, porque también aquí hay mexicanos, colombianos, venezolanos, argentinos, quizás menos brasileños, pero también están ahí. Y entonces, pues nosotros somos bien complejos, además, nosotros somos multiculturales. Así que tenemos... Sí, no, es que pienso que esas uniones culturales nos enriquecen, y yo creo que en la medida en que tengamos la sensibilidad, el aprecio a la diversidad y a enriquecer nuestra cultura, sí, definitivamente va a mejorarnos como país y a través de los siglos, pienso. Bueno, ustedes vieron,
Ajá, dime, sí, dime. Bueno, los que vieron el Latin Grammy, pues ahí lo tienen. Más claro, o sea, más claro no se puede ver. Ahí está. Nosotros allí, definitivamente. Exacto. Pues ya hemos llegado ya al punto donde tenemos que pues cerrar esta actividad y queríamos agradecer a Ani y a la doctora González por acompañarnos en esta tarde tan excelente, no solo de un documental que nos suscita muchas conversaciones y discusiones, sino que también la oportunidad de escucharlas a ustedes desde sus perspectivas, atendiendo el tema de los migrantes en Puerto Rico, que pienso, al igual que otros temas de gran relevancia para nuestro país, debe ser algo que debemos de estar revisitando constantemente y dándole la importancia y la relevancia desde la perspectiva de desarrollar un país mejor. Así que muchísimas gracias a Livia. Livia, siempre es un placer verte. Y por ahora, les aseguro que va a venir otro documental de la doctora González próximamente. Bueno, busco ayuda, busco auspicio. Muy bien. Pero y Ani, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo no? Y entonces quería invitarlos para que en diciembre estén pendientes en Crías, porque vamos a tener otro próximo día de evento de tardes de cine, y esta vez es otro documental acerca de la violencia de género, pero fue hecho por la doctora Elite Silva, que es profesora de la Escuela de Trabajo Social aquí en Puerto Rico y que tiene que ver, da la casualidad, de la violencia de género contra las inmigrantes. Así que fíjense que es un tema que repercute y que continúa. Así que las invito a todos y a todas a regresar en diciembre. ¿Cuándo tenemos la fecha, Sobeida? Acuérdame. Ah, ya lo puso aquí. No. Sí, no, esa es la de ella es la de, ay Dios mío, Elite. Sí, la fecha, Sobeida, es en diciembre. El 11 de diciembre. ¿Cuándo es, Graciela? 11. 11 de diciembre. Sí. Viernes 11, así que a las 4 de la tarde, aquí estaremos. Así que muchas gracias, Livia. Gracias. Gracias, Livia, por favor. Gracias, Ani. Buenas tardes a todos. A ustedes todos. Gracias, Ani, gracias. Gracias. Bye. Adiós y gracias. Gracias, Cristina. Jorge. ¿Cómo? Hola, ya entendí que era por la plataforma. Sí, lo voy a intentar. Ahí los 3 puntitos de arriba, ¿verdad, Jorge? Sí, chévere. ¿Lo vas a hacer ahora? No, es que quería verlo donde decía cast. Estoy en los 3 puntitos. Dame un minuto. Okay. Sobeida, ¿cuál es la grabación de que está grabando? Exactamente.